¿Cómo navega uno la enfermedad? Un mal diagnóstico. Pues yo creo que igual. Porque al final, volviendo a los principios básicos, se trata de algo que no está bajo tu control, se trata de algo que no preferirías, se trata de algo que puedes elegir cómo afrontar. No lo niego, con cierta ayuda psicológica o de psicoterapia, lo que sea, se puede. Porque hay gente que lo ha hecho, ¿no? Yo recibo muchos emails, me imagino que igual que tú, que te dicen que nuestro trabajo de una manera u otra les ayuda. Y a mí hay gente que me ha dicho que les ayuda a superar la muerte de un ser querido, que les ayuda mejor a superar una enfermedad, a llevar mejor su enfermedad. Y dices, ostras, es que aquí hay algo, ¿no? Entonces al final se trata de decir, vale, también diferenciar nuevamente entre dolor y sufrimiento. Si es una enfermedad que es muy dolorosa, como puede ser, pues yo qué sé, pues unidades del dolor y demás, se trata de intentar no añadir sufrimiento al dolor, porque el dolor es algo que es inevitable hasta cierto punto, ¿no? Es algo físico y fisiológico, pero todo lo que tú lo añades, lo que decíamos antes, separar lo real de lo ilusorio, todo lo que tú añades, quizás salvo en casos muy extremos de dolor muy, muy, muy agudo, que sea irreparable incluso con unos analgésicos súper avanzados, pero con trabajo y con mucho estoicismo se puede llevar una enfermedad de otra manera. Y yo lo sé. Primero, bueno, yo tengo una hernia de disco que me revienta todos los días. Eso he leído, sí. También lo cuentas en el manual para la serenidad. Me sigue reventando. Intento cambiar muchas cosas, pero la puedes llevar de una manera o de otra. Y mi tía, por ejemplo, la metástasis que lleva de una manera o llevarla de otra. Y gente que yo he conocido y gente que me ha escrito, hay gente que dice, oye, esto me ayuda a ver la enfermedad de otra manera. Hay gente que, me acuerdo que dijiste que vino Luis Muñoz que decía que hay gente para la que la psicoterapia no funciona. Para la que se lo dije yo, que creía que había pacientes inmunes. Sí. Le preguntaba si había pacientes inmunes a la psicoterapia y él decía que creía que sí. Yo siempre que hablo de eso, para no dejarlo simplemente en una teoría mía, lo apuntalo un poco con el hecho de que los psicodélicos se están introduciendo en la psicoterapia precisamente para casos en los que los pacientes son resistentes al trabajo del terapeuta, claro, para volverte más permeable mentalmente o cerebralmente, como lo quieras decir. Sí, y seguro que hay gente para la que estas prácticas estoicas no les funcionan. Pues está bien, prueba otra cosa, ¿no? Pero creo que de verdad puede ayudar mucho a reformular la enfermedad, a verla desde otra perspectiva y a verla como algo que se escapa a tu control. Y para ver qué sí puedes hacer, ¿no? Yo igual, ojalá nunca tenga cáncer. Pero por estadística, en el mundo en el que vivo lleno de tóxicos y lleno de químicos y contaminado y los alimentos manipulados y demás, pues a lo mejor un día me toca, por estadística, ¿no? Pues no querré que me toque, no te voy a decir que me voy a alegrar, pero te puedo asegurar que voy a intentar poner todo lo que pueda de mi mano para curarme, ¿no? O para llevarlo lo mejor posible. Porque he visto el ejemplo de eso en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, eso te demuestra que se puede. Pero también es verdad que yo tengo un bagaje de muchos años de mucho trabajo interior, que a veces da sus frutos y a veces no, pero si algún día llega eso, lo voy a intentar llevar lo mejor que pueda. Fíjate, hemos hablado de Luis Enrique, que las dos personas que vamos a mencionar ahora, Luis Enrique y esta, las comenté, hablé sobre ellas también con Miquel Alonso, con un doctor en neurociencia con el que estuve aquí hace unos días. La enfermedad más temida es el cáncer, pero por su prevalencia. Pero hay una que yo creo que es mucho peor, que es la ELA. O sea, que es peor. Claro. La ELA es como algo parecido a lo que me dijo el neuropsicólogo Saúl Martínez Horta una vez acerca de una enfermedad mental. Me dijo, es como si Dios pensase en formas de torturar a una persona. ¿Cómo torturar a una persona? Pues la ELA es algo así. Y tenemos el caso de Unzué. Yo creo que es un ejemplo parecido al de Luis Enrique en el sentido del estoicismo con el que afronta una desgracia atroz y difícilmente superable. En el sentido de encontrar una desgracia peor que esa, vaya. Totalmente. Y hay un tipo que es menos conocido, yo lo llevé a mi podcast, ¿no? Por si te interesa, se llama Pablo Delgado de la Serna. Él... me invento los números porque no me acuerdo, ¿no? Pero no sé si lleva enfermo de los 15 años, le amputaron una pierna, la otra le duele muchísimo, están a punto de apuntársela también. No sé si lleva 33 trasplantes fallidos de riñón. Está enfermo todos los días. Todos los días hace diálisis, ¿no? Si tú lo sigues en Instagram,
Y es un tipo que yo lo he visto muchas veces y siempre está bastante contento. Y es lo mismo, no parece algo impostado, ¿no? Porque yo le he visto varias veces en persona y lo veo por las redes y lo veo por tal, y digo, este tío no... Es verdad que él es muy cristiano, se acoge mucho a Dios, es verdad que tener esa cosmovisión puede ayudar mucho, ¿no? Pero es un tipo que él dice, yo el 95% de mi vida la he vivido enfermo, con trasplantes. De hecho, creo que tiene un blog que se llama Diario de un trasplantado o algo así. Y yo lo he visto a él en persona, en Julio también. Y dices, este es de otra pasta igual, ¿no? No sé si no es tan famoso como un Unzué como Luis Enrique, pero tú lo ves y dices, este es otra pasta. Ujú. Todas las noches diálisis. Tiene una mujer y una hija a la que adora. Y dices, ostras, es que aquí también hay un trabajo detrás que este tío tiene la mente de otra manera. Por eso, nuevamente, a las personas que nos estén escuchando, que estén más o menos intuyo, como tú y yo, completamente sanas o que no les dura nada, no les pase nada, el hecho de ponerte en que podrías vivir así, te pone todas las cosas en perspectiva, ¿no? Y dices, ostras, es que no me puedo quejar de realmente nada. Porque, bueno, pues si esto va mejor o va peor, vale, pero, ostras, que no te duela nada y que estés bien, es para dar gracias, tío. Sí, o sea, yo creo que yo las intervenciones que le he visto me parece una lucidez tremenda. Y a lo mejor también, igual que Luis Enrico, igual que este tipo que te digo, es una lucidez a la que se llega precisamente pasando muchas calamidades. Que yo también creo, tengo mi intuición, de que si los estoicos llegaron a estas conclusiones es porque su vida fueron desastrosas, ¿no? Epiceto, esclavo gran parte de su vida, su amo le parte la pierna, palizas, etc. Imagínate un esclavo en Roma, pues poco menos que un animal. Todo lo que dice es como yo lo he vivido. Marco Aurelio pierde 8 hijos. Vive una época devastadora del imperio, bueno, muchos frentes abiertos, él casi no pasa tiempo en Roma, su general de confianza le traiciona, su mujer se dice que también le traiciona, la peste antonina mata a 15 millones de personas, él se supone que muere de ella, tiene también una vida, gran parte de su vida enfermo, ¿no? Por lo que dicen algunos manuales, vive gran parte de su vida también con opiáceos, aligerando el dolor que tiene en el cuerpo, y Séneca, aunque fue el hombre más rico del mundo, también tuvo asma gran parte de su vida, ¿no? De hecho, su tía se lo lleva a Egipto porque ahí el clima le beneficiaba más. Lo llevan a un destierro de 8 años a Córcega, sin explicarle muy bien por qué. Luego ya se supone que es porque fue infiel a su mujer con otra persona y tal. Y Musonio Rufo creo que tuvo 3 o 4 destierros. O sea, que no son vidas agradables. Ujú. Entonces al final dices, joder, esa es una filosofía que te enseña a vivir bien, pero que también te enseña cómo lidiar mucho con la adversidad y con los problemas, ¿no? Y te das cuenta de que, salvo casos excepcionales, muchos problemas que tenemos hoy en día pues son problemas de risa comparado con... No siempre lo decimos, todo lo que hay aquí, Marco Aurelio hubiera soñado con ello, ¿no? Ya. O un rey hace 200 años.